En Colombia, entre los años 2012 y 2011, hubo aproximadamente 56.000 muertes debido a los accidentes de tránsito. Un aproximado también de 404.000 personas lesionadas por el mismo fenómeno, teniendo en total un aproximado de 16 personas muertas por accidentes de tránsito diariamente y 111 personas lesionadas por el mismo fenómeno. Por tal motivo, nosotros estudiaremos esta problemática desde el punto de vista del derecho penal. ¿Cómo lo estudiaremos? Haremos una pequeña reflexión sobre las diferentes teorías que estudian el dolo en estos casos. Haremos también una pequeña reflexión sobre las teorías y la jurisprudencia acerca del dolo eventual, la culpa con representación en los casos de accidente de tránsito, y a su vez lo analizaremos con el derecho comparado para finalmente tener unas pequeñas entrevistas y unas pequeñas controversias entre los diferentes juristas entre los cuales investigamos con abogados, con abogados litigantes, con fiscales y con jueces de la República su opinión respecto al tema y a la jurisprudencia que ha marcado la Corte Suprema de Justicia. Ahora hablaremos sobre la doctrina del dolo eventual. Tiene tres vertientes diferentes, tres teorías distintas. La primera teoría habla sobre el consentimiento, la cual fue desarrollada en la jurisprudencia alemana hacia los años 50. Según dicha teoría, el autor, además de prever y conocer el resultado lesivo de su acción, lo acepta, asiente internamente y no le importan sus consecuencias jurídicas. Posteriormente, Frank plantea dos distintas fórmulas. La primera fórmula hace la distinción entre el dolo eventual y la imprudencia consciente. En el escenario en donde conocemos el resultado lesivo de la acción, en el dolo eventual se actuaría y en la imprudencia consciente no se actuaría. Ahora, en la segunda fórmula, sin importar si sucede o no lo que quiero, actuaría para intentar que suceda. La segunda teoría es la de la indiferencia. Según el dogmático English, hay dolo eventual cuando se acepta positivamente las consecuencias concomitantes de la acción, a pesar de que estén lesionando un bien jurídico protegido, o cuando se radica una indiferencia ante dichas consecuencias. Para Fernando Velázquez, dicha indiferencia es solamente una ratificación de que no se intentó evitar el resultado o la lesión y que por tanto lo ha dejado al azar. La tercera teoría es la teoría del riesgo. Según el jurista alemán Jacobs, el incremento de riesgos por encima de lo permitido es lo que determina el actuar delictivo doloso. Ahora bien, dicho límite no solamente opera exclusivamente en función al tipo de riesgo o a la cantidad de este, también puede operar a raíz del agente que administra dicha acción lesiva que conduce al riesgo. Por tanto, dicha teoría plantea una relación entre el agente y el riesgo que crea, siendo este un factor determinante para el dolo eventual. El artículo 23 del Código Penal establece dos clases de culpa de nuestro ordenamiento, planteando la culpa con representación y la culpa sin representación. Y en el artículo 22 se establece el concepto de culpa como la infracción al deber objetivo de cuidado, siendo o previsible o si fue prevista la acción, confió en poder evitarla. La jurisprudencia colombiana entonces establece la culpa con representación en los momentos en que el agente ha presupuestado un posible daño, pero confía en poder evitarlo. A este punto podemos identificar dos elementos determinantes en la culpa con representación, que son el presupuesto de un daño posible al actuar y la voluntad de no querer un resultado confiando en poder evitarlo. A la hora de hablar de la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, es importante tener en cuenta tres elementos, los cuales son el fin, la probabilidad de daño y el resultado. En cuanto al fin, en el dolo eventual el autor persigue un fin prohibido y en la culpa con representación el autor actúa violando un deber de cuidado. En cuanto a la probabilidad, en el dolo el autor tiene una probabilidad de daño concreta, deseada y con una marcada intención, y en la culpa con representación, en cambio, la probabilidad es abstracta y no hay un resultado deseado. En cuanto al resultado, en el dolo eventual, el autor quiere el resultado y no busca nunca evitarlo, dejando todo el resultado de la acción al azar. Y en la culpa con representación,
El autor no quiere el resultado y cree poder evitarlo. El dolo eventual en accidentes de tránsito ha sido un concepto abarcado por la Corte en tres sentencias principales. Estas son la sentencia 14.355 del 2000, la sentencia 32.96 del 2010 y finalmente la sentencia 27.431 del 2017. La primera de estas, la sentencia del año 2000, habla sobre un fallo proferido en procesos acumulativos de homicidio imprudente y homicidio doloso. En este primer caso, respecto al homicidio imprudente, el procesado conducía un bus infringiendo los límites de velocidad y pasó un semáforo en rojo, colisionando con otro vehículo y ocasionando la muerte de su conductor, lesiones personales a los acompañantes del vehículo y la muerte de un pasajero que salió despedido por el parabrisas del bus. Respecto al homicidio con dolo eventual, meses después, el procesado conducía un bus ejecutivo a exceso de velocidad, en estado de embriaguez y bajo los efectos de la marihuana. Y al pasar un semáforo en rojo, atropella a un motociclista, quien muere en el traslado hacia el hospital. Esto sumado a un intento de evasión del lugar de los hechos por parte del procesado. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia determina que la responsabilidad dolosa del sujeto se deriva de la experiencia trágica anterior, cuya reincidencia en la conducta imprudente significa que los resultados fatales podían determinarse no solo en la conciencia, sino en la voluntad de la gente. Así, la Corte Suprema de Justicia establece que la reiteración de dicho comportamiento peligroso en el caso examinado, ahora acrecentado por la nota adicional y grave de la conducción voluntaria en estado de intoxicación producida por el alcohol y la droga, no solo nutre el conocimiento de un resultado antijurídico de gran probabilidad, sino que también impulsa la voluntad, pues el actuar reiterado en tan lamentables condiciones también sería evidencia de la desconsideración, el desprecio, de la falta de respeto hacia la vida y la integridad de los demás. En la siguiente sentencia del año 2010, los hechos los encabeza un joven piloto de avión que conducía en horas de la madrugada bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. Iba a exceso de velocidad, pasó un semáforo en rojo, por poco colisiona con un taxista que también infringía las señales de tránsito, poseía comparendos de tránsito y finalmente colisionó con una camioneta ocasionando la muerte de sus dos ocupantes. En primera instancia, la condena fue de 32 meses de prisión por homicidios imprudentes y en segunda instancia la sentencia se agravó a 220 meses de prisión por homicidio con dolo eventual. Para deducir el dolo eventual en este caso, el tribunal se remite a definirlo a través de varios elementos para su configuración, los cuales son no evitar el resultado, previsibilidad del mismo, creación de un riesgo concreto que excede los imprudentes y las condiciones personales del sujeto antes y durante el daño al bien jurídico. En esta oportunidad, el alto tribunal adopta la teoría del riesgo no permitido para deducir el dolo eventual, señalando que en el caso en concreto se produjo un riesgo que sobrepasa los límites permitidos en el tráfico, el cual se dejó librado al azar por el agente, pues no realizó actividades encaminadas a evitar el resultado lesivo. Finalmente, en la sentencia 27.461 del 2007, el procesado conduciendo en estado de embriaguez colisiona con un vehículo y ocasiona la muerte de dos de sus ocupantes y lesiona a dos menores. Tras el impacto al vehículo, el procesado arrolló a un patrullero lesionándolo e impactó con dos vehículos más, dejando múltiples heridas personales. En esta tercera sentencia, la Corte manifiesta que para los casos en los que se aumenta considerablemente los riesgos del tráfico vehicular por actuaciones o conductas que ex ante se podían prever para la protección de la vida o lesiones a su integridad, debe considerarse la presencia del dolo eventual en el agente. Así dice la Corte, con frecuencia pueden ser observados conductores de vehículos pesados o personas que gobiernan automotores bajo los efectos de diferentes sustancias, actuando con grosero desprecio por los bienes jurídicos ajenos sin que se constate que en su proceder ejecuten acciones encaminadas a evitar resultados nefastos. En tales supuestos, no se estará en presencia de un delito culposo, sino de uno doloso en la modalidad denominada eventual. Desde el derecho comparado entonces tomamos dos puntos de vista. El primero, el español, para tener un caso europeo, y el segundo,
Argentina para tener un caso latinoamericano y poder compararnos a ver cómo estamos en la región. En primer lugar, entonces, nos encontramos con España. De acuerdo al artículo 380 del Código Penal Español, ya se tipifica el único hecho de manejar en estado de embriaguez. Si usted maneja en estado de embriaguez con un 0.60 miligramos de alcohol sobre la sangre al momento de hacer la prueba de alcoholímetro soplando, o si se tiene un porcentaje superior a 1.2 gramos por litro al momento de realizar la sangre en la prueba de alcoholemia, se tiene inmediatamente una conducta punitiva castigada por el Código Penal Español. Es una conducta típica que puede llevar al encarcelamiento en España. Prudencia entonces en los delitos de homicidio y lesiones en los accidentes de tránsito ha señalado y los ha concebido como dolo eventual. Debido a que se estima un manifiesto de desprecio que supone una objetivación del dolo basada en el alto nivel de riesgo que genera la conducta, de tal modo que no se puede llegar a alegar que se esperaba o se confiaba de forma racional que no se produjera el resultado del delito, es decir, que se lesionara a una persona o que se matara a una persona. Desde el punto de vista del derecho penal argentino, la jurisprudencia ha mantenido las dos opciones. Uno, la culpa con representación, la cual allá en Argentina la llaman como culpa consciente, y el dolo eventual. La culpa consciente entonces, y la diferenciación entre estas dos, la culpa consciente y el dolo eventual, depende mucho del caso. Se analizan el sustento probatorio, se analiza el contexto del caso y se llega a analizar y se ha obtenido por la jurisprudencia argentina, por el máximo tribunal penal, se han obtenido casos en los que similarmente, ya sea bajo efecto del alcohol o sin efecto del alcohol, en unos casos se han emitido fallos con culpa con representación o se han emitido fallos con dolo eventual. Teniendo en cuenta entonces que la jurisprudencia argentina en muchos casos resolvía si era culpa con representación o dolo eventual de acuerdo al acervo probatorio que se mantenía en el caso, el legislador argentino decidió establecer y sancionar la ley 23347 de 2017, en la cual aumentaba el mínimo y el máximo de penas para los homicidios que se cometían en accidentes de tránsito, ya fuese bajo efectos del alcohol o por imprudencias cometidas por el conductor y el encargado al volante. Bueno, Guillermo, me pareció justa la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso del piloto, porque se aterrizó el tema del dolo eventual en los accidentes de tránsito, haciendo un estudio sobre el tema del dolo eventual en estos casos y dando a la Corte la pauta de qué se exige para la configuración del dolo eventual como modalidad de imputación subjetiva, hablando para ello de que el sujeto se represente como probable la producción del resultado típico objetivo y que deje su no producción librada al azar. En este caso, la Corte contextualizó un hecho en el que él se probó que era un conductor de vehículos con experiencia, que era un piloto comercial. Aunó a eso la cantidad de controles que periódicamente hace la policía con el fin de prevenir el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Estudió cómo en el presente caso el piloto, además de haber consumido bebidas embriagantes, consumió sustancias estupefacientes, excedió los límites de velocidad y además omitió el encendido rojo del semáforo, con lo que tuvo en sede de la teoría de probabilidad la representación de la producción del resultado lesivo, y fue en el caso concreto en el que se vulneró esa violación al deber de cuidado. Entonces, esos casos venían antes de esa decisión, venían quedando como delitos culposos en los que las víctimas veían de cierta manera vulnerados sus derechos, porque estos autores cobraban la libertad y en la medida de lo posible, pues esos casos casi no llegaban en un porcentaje elevado a sentencias condenatorias, y con la posibilidad de indemnizar también hacían algunos arreglos que daban por terminado esos procesos, a veces en forma
injusta desde el punto de vista de los derechos de las víctimas. Entonces, yo creo que con esta decisión la Sala Penal marcó un hito en la aplicación del dolo eventual en los accidentes de tránsito, y todas esa decisión y todos esos hechos graves que ocurrieron en materia de accidentalidad en esa época hicieron también que el legislador aumentara las penas, aumentara algunos de los agravantes en los delitos culposos. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que los operadores judiciales deben contextualizar en cada caso en qué momento debe aplicarse la figura del dolo eventual.